El saludo, muy buenas noches, mi comandante. Un gusto de compartir con ustedes una vez más. Así que vamos a comenzar a visualizar una exposición sobre uno de los padres de la patria. ¿M? Y pongo un poco el énfasis en uno de los padres de la patria, que puede ser discutible, pero hay discusiones al respecto. Pero ese es el tema que nos convoca hoy en día. Bernardo O'Higgins Riquelme, libertador de Chile. Obviamente no tenemos un tiempo tan profundo y tan largo como para poder analizar en detalle todas y cada una de las acciones que conforman la biografía de don Bernardo Higgins. ¿M? Así que principalmente vamos a hacer un análisis esquemático de su biografía y en la parte final a enfocarnos en la profundización de un tema en particular que está muy relacionado obviamente con la Armada, en cuanto a que vamos a tratar de visualizar lo que es la concepción oceanopolítica de don Bernardo Higgins, que tiene una gran importancia para nuestro país desde mi punto de vista. Parece que no está avanzando la presentación. Ahí, Sí, ahí ahí sí, salió, ahí va. ahí sí, ahí Va. sí. Sí. Perfecto. ¿Quién fue Bernardo Higgins? Él fue un militar y político chileno, reconocido como uno de los padres de la patria y se encuentra entre los principales próceres de la independencia de nuestro país. Sin embargo, podemos señalar que fue el primer director supremo de la nación entre 1817 y 1823. Bernardo Higgins nace el 20 de agosto de 1778 en Chillán Viejo, nuestro país. Sus padres fueron don Ambrosio O'Higgins, quien fue gobernador de Chile y posteriormente virrey del Perú, y doña Isabel Riquelme Mesa. Por lo tanto, al no haber matrimonio entre estas dos personas, entre sus padres, él fue considerado un hijo natural de don Ambrosio y de doña Isabel, lo cual implicó que durante gran parte de su juventud y adolescencia, podemos decir, que él es conocido como Bernardo Riquelme y no llevaba inicialmente el apellido de su padre. En cuanto a su educación, él estudió inicialmente en Chillán y posteriormente en Lima, y luego viaja a España y posteriormente a Inglaterra. Y en Inglaterra hay un punto importante que debemos considerar, ya que él entra en ese lugar en contacto con Francisco de Miranda, que era un personaje que estaba muy vinculado con ideas independentistas y que es un personaje que también influye no tan solo en don Bernardo Higgins, sino que también en otros personajes que actúan en la libertad de Hispanoamérica, como es José de San Martín o otros caudillos de Hispanoamérica. ¿Mm? Ahora, una vez que fallece su padre, él comienza a analizar el proceso de retorno a nuestro país. Y es ahí donde él ingresa o regresa en 1802, tras la muerte de su padre, para administrar la hacienda Las Canteras, que la había dejado su padre como herencia. Era una hacienda de gran magnitud, ubicada en todo lo que es hoy día la octava región, zona del Biobío, Los Ángeles, pero que además, dentro de su patrimonio, él recibe también una gran cantidad de animales. Por lo tanto, él se dedica a esta labor agrícola y también, obviamente, de crianza de estos animales, lo que le da una situación económica bastante tranquila y además siempre muy rodeado de un número importante de indígenas de la zona, lo que hace que él logre dominar muy bien el idioma del mapudungún,
además de lo que era el idioma de su padre, el inglés, sin perjuicio de que obviamente su estadía en Inglaterra también hace que domine muy bien estos tres idiomas. Sin embargo, cuando se produce lo que es la primera Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, en virtud del hecho que Napoleón Bonaparte había invadido la península ibérica y había capturado y tomado prisionero al rey de España, Fernando VII, y producto de esta primera Junta Nacional de Gobierno, que si bien es cierto le jura lealtad al rey de España, surge como el primer paso para que ciertos elementos que tienen una visión independentista comiencen a pensar y en visualizar la posibilidad de que Chile pueda, en definitiva, regirse soberanamente y de manera distinta y separada de la metrópoli peninsular. Por lo tanto, los inicios revolucionarios de Bernardo Higgins recién comienzan a tomar fuerza al estallar este proceso de independencia en 1810. En cuanto a las acciones bélicas, él participa en batallas claves, como es el desastre de Rancagua, que implicó en octubre de 1814 que las fuerzas patriotas tengan que emigrar allende los Andes, es decir, cruzar la cordillera y asentarse principalmente en la ciudad de Mendoza, donde bajo el amparo de José de San Martín comienzan a planificar la recuperación del proceso de independencia en nuestro país, acción que en definitiva se materializa cuando se produce el cruce del Ejército Libertador y se lleva a cabo la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, que es en definitiva liderado por el general José de San Martín, que era un personaje que tenía una experiencia militar bastante importante en ese sentido, más que una experiencia de O'Higgins, que él no era militar de carrera. Él comienza a experimentar o a ganar cierto grado de experiencia durante este proceso de la patria vieja, pero que no es un militar de peso como lo pudo haber sido José Miguel Carrera o José de San Martín. Aquí vemos una imagen de lo que es eh, la escapada, por así decirlo, de O'Higgins en lo que fue el desastre de Rancagua, que es una pintura icónica al respecto. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el cruce del Ejército Libertador, donde se visualiza a O'Higgins junto con José de San Martín, en un cruce bastante complicado y complejo para esa época. Otra imagen también muy significativa es lo que se conoce como el abrazo de Maipú entre los caudillos José de San Martín y O'Higgins, que había sido herido en la batalla del Roble pocos días antes de la batalla de Maipú y que, estando convaleciente y con fiebre, al conocer el enfrentamiento que se estaba produciendo en los llanos de Maipú, él junta un número de tropas y, a pesar de estar convaleciente y enfermo, se acerca a los llanos a tratar de ayudar a la causa patriota, la que en definitiva, cuando él llega ya se había producido la desbandada de las fuerzas realistas y se produce este mítico abrazo de Maipú con la importancia que tiene esta batalla del 5 de abril de 1818, que comienza ya el proceso definitivo de consolidación de la República de Chile. Esa es la importancia de esta famosa batalla de Maipú. Sin embargo, nos encontramos nosotros ya una vez que se produce incluso lo que es la batalla de Maipú, perdón, la batalla de Chacabuco, donde asume Bernardo Higgins como director supremo, pero con lo que va a hacer, por un lado, la declaración formal de independencia de nuestro país el 12 de febrero de 1818,
la consolidación republicana. Pero debemos tener siempre presente que esta declaración formal de independencia del 12 de febrero no hubiese tenido ningún valor ni ningún significado si no se hubiese producido el triunfo en la batalla de Maipú. ¿Mm? Por otro lado, durante su proceso de gobierno, hay una serie de obras institucionales que son importantes para el desarrollo y devenir de la República, como es la creación de la primera escuadra nacional y por otro lado, que es naval, y por otro lado, desde un punto de vista social, él abolió los títulos nobiliarios. Sin embargo, su proceso de gobierno no está exento de múltiples dificultades, porque toca ciertos intereses de la élite criolla, como es, por ejemplo, esta abolición de los títulos nobiliarios, y se va ganando la animadversión de una parte importante de esta oligarquía nacional, sin perjuicio de que la rivalidad que tiene con el otro gran caudillo y a mi juicio el otro padre de la patria, que es José Miguel Carrera, que va a culminar con la muerte y asesinato de los tres hermanos Carrera en Argentina, en la ciudad de Mendoza específicamente, hace que se produzca una división muy fuerte al interior de nuestro país. Lo que va a llevar, en definitiva, junto con serios problemas económicos, producto del endeudamiento que había llevado a cabo el gobierno de O'Higgins con lo que fue la creación de la Escuadra Libertadora del Perú, hace que, en definitiva, su gobierno caiga y se produce la abdicación de O'Higgins en enero del año 1823, con lo cual, pocos meses después, él tiene que salir al exilio. ¿Mm? Principalmente, reitero, porque su estilo de gobierno generó tensiones con la aristocracia local y abdica, reitero, en enero de 1823 y se autoexilia en Perú, donde vivió hasta su muerte en Lima el 24 de octubre de 1842. Él nunca puede lograr volver a nuestro país, principalmente porque una vez que abdica O'Higgins, viene un periodo de nuestra historia patria que se conoce como anarquía o proceso de aprendizaje institucional, como denominan hoy en día algunos autores, y hay todo un proceso de múltiples y diversos cambios de gobierno. No hay una estabilidad presente en ese periodo, que es algo muy común en todos los países hispanoamericanos que se logran independizar de la corona española, hasta que se produce una batalla, que es la del Ircay, en abril del año 1829, que es la que permite la consolidación del régimen portaliano. Y el régimen portaliano se caracteriza porque es un gobierno que busca eliminar los caudillos, busca eliminar aquellos líderes que produzcan división dentro de la consolidación de nuestra república. Y dentro de estos caudillos que visualiza Portales como un elemento que podría ser perjudicial para la estabilidad institucional, está O'Higgins. Por lo tanto, él, a pesar de ser ministro, no era presidente de la República, el presidente era José Joaquín Prieto, él siempre está aconsejando que no pueda regresar O'Higgins a la patria. Cuando muere Portales, el año 1837, posteriormente José Joaquín Prieto suelta un poco la mano en ese sentido y permite y autoriza el regreso de O'Higgins. Pero ya esto era prácticamente después del triunfo de Chile o del ejército que estaba luchando contra la Confederación Perú-Boliviana, y O'Higgins ya en ese momento se encontraba muy delicado de salud y por lo tanto hace varios intentos de regresar, pero en un momento, por ahí por el año 42, que estaba a punto de embarcarse, sufre una especie de colapso que lo lleva nuevamente a estar convaleciente y
produce en definitiva su muerte en octubre del año 1842, por lo tanto no puede regresar vivo a nuestro país. Ahora bien, aquí tenemos también algunas otras imágenes donde vemos a O'Higgins en este proceso de abdicación, ¿ah? Y entrega de poder a la élite criolla que lo había citado en una especie de cabildo, y aquí está esa famosa frase, qué sé yo, aquí está mi pecho, y se abre la chaquetilla, qué sé yo, para en definitiva hacer entrega de su alto cargo. ¿Mm? Sin embargo, hecho este análisis sucinto, muy por encima, si quieren ustedes, de algunas de las características principales de O'Higgins, que en gran medida creo yo que todos, cual más, cual menos, tenemos alguna noción general de el libertador de la patria. Por lo tanto, lo que me interesa a mí, tratar de visualizar dentro de lo que es lo que podría ser algo un poco más interesante, aun cuando a lo mejor el carácter de marino que tiene uno lo puede tal vez tratar de enfocar a Bernardo Higgins desde esa visión. Creo que más allá de la connotación que puedan tener los marinos al respecto, es los aspectos que analiza O'Higgins en cuanto a esta visión oceanopolítica tiene una importancia geopolítica que comprende al Estado y a la República toda. Por eso que voy a tratar de hacer este análisis desde ese punto de vista, porque en esta visión oceanopolítica podemos señalar que Bernardo Higgins no solo comprendió que la independencia de Chile y América dependía del dominio del océano, y este dominio del océano se lo teníamos que tratar de conquistar o dominar respecto de una potencia que era tremendamente importante. Si bien es cierto, venía decayendo, pero aún España era un imperio con una armada, con una gran experiencia a lo largo de su historia, y que todavía podía causar muchos problemas a lo que era la independencia de Hispanoamérica. Y por otro lado, para O'Higgins era fundamental lograr derrotar al virreinato del Perú, porque si no se lograba derrotar y liberar a Perú y establecer ahí una nueva república, todo el proceso de independencia, no solo de Chile, sino que también de la Gran Colombia, que implicaba el virreinato que comprendía Colombia, lo que es hoy día Panamá y también Venezuela, e incluso el mismo virreinato de La Plata con Argentina, corría serio peligro. Por eso que O'Higgins, tras la batalla de Chacabuco en 1817, declara una frase que es trascendente internalizarla: este triunfo y 100 más se harán insignificantes si no dominamos el mar. Y esta es una visión geopolítica de O'Higgins de una enorme importancia y trascendencia en este proceso de independencia en Hispanoamérica. Es por ello que una de las primeras acciones que él impulsa es la creación de la primera escuadra nacional y dar las bases de la Marina Nacional. Y nombra como primer comandante de esta escuadra al que conocemos como Almirante Blanco Encalada. ¿Mm? El Almirante Blanco Encalada es el primer comandante en jefe de la escuadra, es el primer almirante de la República, y fue también posteriormente el primer presidente de la República, el primer personaje que ostenta el cargo de presidente de la República, porque no olvidemos, Bernardo Higgins como Ramón Freire no son presidentes, sino que son directores supremos. ¿Mm? Ahora bien, aquí vemos una imagen también de lo que es la batalla de Chacabuco, solamente a modo de referencia para matizar un poco la exposición. Ahora bien, otra frase importante dentro de esta visión oceanopolítica que tiene O'Higgins es que él,
Cuando ve o visualiza desde los cerros de Valparaíso zarpar la primera escuadra nacional de Chile en octubre de 1818, Bernardo O'Higgins exclama nuevamente una frase que podemos señalar como célebre. De estas cuatro tablas penden los destinos de América, no los destinos de Chile, los destinos de América. Por lo tanto, él, al tratar de disputarle el dominio del Pacífico a la escuadra española, no solo ve los intereses de Chile, sino que de toda Hispanoamérica. ¿Mm? Y con ello se refería a los buques de guerra recién formados, entendiendo que el dominio del mar era vital para la independencia del continente. Además, que ya había creado, ¿eh?, lo que es la escuela naval, porque estos buques de esta primera escuadra necesitaban marinos que tuviesen que ser formados en nuestro país. Por eso que fue fundamental la creación que siempre nosotros estamos recordando los 4 de agosto de la Escuela Naval, que era la denominada Escuela de Guardias Marinas, en plural, Guardias Marinas. Así se denominaba la primera escuela naval creada por don Bernardo O'Higgins. Y aquí vemos el zarpe de la Escuadra Libertadora del Perú. También tomada esta pintura, se supone, de uno de los cerros de Valparaíso. Aquí vemos otra imagen importante de esta expedición libertadora del Perú, que fue muy importante para lo que fue la derrota del virreinato peruano, pero que a nuestro país lo dejó tremendamente endeudado y que fue uno de los factores, entre otros, que va a producir la caída de O'Higgins de su. Ahora bien, un punto importante dentro de lo que es esta visión oceanopolítica es que hay un dominio táctico, ¿ah? Porque O'Higgins vio la necesidad urgente de arrebatarle el control del Pacífico al virreinato del Perú. Ahora bien, dentro de este dominio del Pacífico, que nos hacía, por lo tanto, nosotros tener todo un dominio en el continente americano y su litoral, hay, sin embargo, una proyección trioceánica a lo largo de la visión oceanopolítica de O'Higgins, porque él, en un momento determinado, cuando Manuel Bulnes encabeza el ejército que va a luchar contra la Confederación Perú-Boliviana, él entra en contacto con O'Higgins, estando en Lima. Y O'Higgins, una de las cosas que le recomienda principalmente a Manuel Bulnes es que Chile logre establecer y lograr una colonia en lo que es el estrecho de Magallanes, que lo consideraba fundamental para todo lo que es la proyección antártica. Y Manuel Bulnes, todos sabemos que el año 42, como decía mi abuelito, le hace juicio a O'Higgins, es decir, tomó en consideración su apreciación geopolítica y manda a la goleta Ancud a crear la primera colonia, digamos, chilena y a establecer la soberanía a través de la fundación de lo que va a ser Punta Arenas y posteriormente la creación del fuerte Bulnes. Por lo tanto, Chile toma posesión y logra colocar el primer pie soberano en lo que es el estrecho de Magallanes y la zona del estrecho. Y con eso nosotros logramos ya una visión bioceánica, o bicontinental, si quieren ustedes, porque ya tenemos consolidado lo que es el continente americano y tenemos ya nuestra acción soberana sobre la proyección antártica, que sería el segundo continente. Pero además, en un tema que es muy poco conocido, porque, tal como señalamos acá, entiende el valor estratégico del Océano Pacífico. Número uno, los pasos naturales australes con su proyección antártica, segundo, proyección continental, y además proyecta
hacia 1820, la ocupación de Tahití e Isla de Pascua para el comercio y la soberanía en esa zona, en un tema poco conocido, que generalmente no se lo comenta mayormente, pero él tiene esa visión. ¿Mm? Se va y ahora, ¿a quién le plantea esta toma de Tahití e Isla de Pascua? A Lord Cochrane, cuando Lord Cochrane se encontraba en el sector de Panamá. Pero él en ese momento estaba más preocupado de una eventual proyección hacia Tahití o hacia Oceanía, preocupado más bien de lo que era la Escuadra Libertadora del Perú. Y fue en ese tema, al tratar de consolidar esta toma y destrucción del virreinato del Perú, que se deja de lado toda esta proyección oceánica. Pero que sabemos que se materializa posteriormente hacia 1800 y tanto, cuando Policarpo Toro, por instrucciones de nuestro país, entra en contacto con el rey de Isla de Pascua, Atemutequena, y logra un tratado que en definitiva permite que a lo menos Isla de Pascua, con su proyección oceánica hacia Oceanía, logre en definitiva colocar bajo la soberanía de nuestro país a la isla de Pascua que todos conocemos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya O'Higgins tenía, desde mi punto de vista, esta proyección trioceánica que hoy día nosotros tenemos consolidada, por así decirlo, porque somos uno de los pocos países trioceánicos: América, Antártica y Oceanía. Ahora bien, dentro también de las obras fundacionales que podemos atribuir a don Bernardo Higgins, tenemos esta primera escuadra nacional, donde reunió y equipó a los primeros buques de guerra de la República. Y ahí tenemos una imagen, una pintura que se atribuye a esta primera escuadra que tuvo una gran importancia, liderada inicialmente por don Manuel Blanco Encalada. También lo que es la Escuela Naval, ya que funda lo que se conoce como Academia de Jóvenes Guardias Marinas, antecesora del actual plantel de formación de oficiales de la Armada. En materia, por así decirlo, institucional, crea la Infantería de Marina, ¿m? Y la Comisaría de Marina para el sostén logístico de la flota. Y además, respecto del comercio exterior, abrió los puertos nacionales al tráfico libre internacional para fomentar la economía nacional. Ahora bien, la Armada hace todo un reconocimiento permanente a lo que es la figura de don Bernardo Higgins. Y desde ese punto de vista, han habido a lo largo de la historia patria y de la historia de la Armada 5 unidades navales históricas de nuestra Armada que han llevado el nombre de Bernardo Higgins desde los albores de la patria, con una fragata capturada en 1818, que es la primera, hasta un moderno submarino de la clase Scorpene existente el día de hoy. Veamos muy sucintamente cuáles fueron estos buques. En primer lugar, tenemos la fragata O'Higgins, ex fragata española Reina María Isabel, que se ve ahí en el costado derecho de la imagen, y que fue capturada en 1818 y pasa a transformarse de su nombre español María Isabel a ser el buque insignia de la primera escuadra nacional, participando en la expedición libertadora del Perú. En segundo lugar, tenemos lo que es la corbeta O'Higgins, que tiene una gran importancia durante la Guerra del Pacífico, ya que sirvió durante toda la guerra bajo este nombre y que es incorporada a la flota nacional en 1868, sirviendo bajo el lema de honor y patria. Ahí vemos a la
corbeta O'Higgins en el centro, digamos, de la imagen que estamos presentando. Luego tenemos un hermoso buque, que es, y no solamente hermoso, sino que de una gran potencial para la época, que es el crucero acorazado O'Higgins, que es el tercer buque de nuestra armada que lleva el nombre de O'Higgins y que ingresa a nuestra armada en 1898, siendo sede del histórico Abrazo del Estrecho entre los presidentes de Chile y Argentina y cuna de la aviación naval y que sirvió durante la primera parte del siglo XX también a nuestro país. Y otro buque que es muy mítico y que seguramente todos nosotros tuvimos la posibilidad de verlo en algún momento en Valparaíso, que es este crucero Higgins, que es el cuarto que lleva este nombre, que era el ex USS Brooklyn, CL-40 de la clase Brooklyn, y que era gemelo, por un lado, de, el buque Pratt y del famoso general Belgrano, hundida en la guerra de la Falkland. Era estos tres buques veteranos de la Segunda Guerra Mundial y que se incorpora a nuestro país el año 1951 y recordarán algunos que sobrevivió a un grave choque en los canales patagónicos en 1974 y que sirvió en nuestro país hasta 1991. Y producto de este grave choque que tienen los canales, fue reparado en un trabajo tremendo de nuestra Armada para poder alistarlo y tenerlo presente en el conflicto del Beagle el año 1978 y aquí nosotros lo vemos con su camuflaje presto para la acción en ese conflicto. Y finalmente tenemos nosotros el submarino O'Higgins, eh, es un avanzado buque o submarino de la clase Escorpene que lleva el número SS-23 O'Higgins y que fue incorporado a nuestro país el año 2005. Es decir, ya tiene 21 años de existencia este submarino y que forma parte de la Fuerza Submarina Moderna de la institución y que podemos decir perfectamente que está dentro de los buques o submarinos más importantes de Hispanoamérica y que junto con su gemelo Carrera son parte trascendente y fundamental de la Armada Nacional y de nuestra flota.